Ya hemos revisado algunos ejercicios e incluso hemos hecho y visto cómo se resuelven ejercicios utilizando esta ecuación de los espejos, ¿no? Ya hemos visto algunos ejemplos con esta ecuación, hemos platicado cómo utilizarla en algunos ejemplos, ejercicios, e incluso ahí en el canal hay un video completo de la resolución de 3 ejercicios, ¿no? En la que simplemente, pues después hay que encontrar que el foco, pues es justamente R sobre 2, ¿no? Entonces, esta ecuación puede igualarse a 1 sobre F. La pregunta es, ¿cómo sabemos que esta ecuación funciona? ¿Cómo sabemos que es cierta? Porque si la ecuación no funciona, ni sabemos por qué se puede utilizar la ecuación, pues entonces caemos en un problema de no saber en qué condiciones se puede aplicar, cuándo la podemos aplicar o por qué se puede aplicar, ¿no? Entonces vamos a intentar hacer algo a lo que le llamamos demostración. Demostrar de una forma así muy simplista y una forma que además a mí me gusta mucho, quiere decir hacer evidente para todos lo que ya es evidente para mí. Entonces vamos a comenzar con eso. Entonces, esta ecuación la utilizamos porque partimos de la idea de que es evidente, ¿no? Pero pues vemos que no necesariamente tiene que ser evidente, al menos verla así, uno no entiende por qué funciona. Así que vamos a plantearlo en términos de lo que se observa físicamente y a partir de ahí vamos a encontrar que esa ecuación es la correcta. Bueno, vamos a pensar que tenemos este objeto. En este caso, pues es una flechita, ¿no? Y esta flechita va a estar generando alguna imagen. Entonces, vamos a ver. Lo primero que vamos a notar es que de aquí va a partir un haz de luz que va a chocar con un punto del espejo. Y este haz de luz va a ser muy particular porque pasa por el centro de la circunferencia. Resulta que este haz que pasa por el centro de la circunferencia, aquí donde choca, va a rebotar en la misma línea. ¿Por qué va a rebotar en la misma línea? Pues porque esta línea que va del centro a un extremo de la circunferencia tiene que ser un radio. Y todo radio es perpendicular a la tangente. Entonces, este haz de luz llega en la dirección normal. El mismo efecto que vemos si sale un rayo de luz de aquí del centro. O por ejemplo, esos rayos de luz que salen de la base del objeto, rebotan aquí con el vértice, como pasó por el centro, va a rebotar el haz de luz en la misma dirección de la que llegó. Y ahora vamos a pensar que este objeto está aquí a una distancia S0. ¿Sí? Entonces la distancia que hay desde el objeto hasta el vértice del espejo va a ser S0. Ahora, si aquí está el centro, la distancia que hay de aquí hasta este punto debe ser R, ¿no? Entonces la distancia que hay hasta aquí es el radio del espejo. La voy a marcar. Ahora pensemos en otro haz de luz, pensemos en un rayo de luz. Sale aquí de la punta, pero no necesariamente tiene que llegar al otro lado ni pasar por el centro. Vamos a pensar que este haz de luz sale por aquí, llega al vértice y del vértice sale rebotado, ¿no? Entonces, aquí llega con cierto, aquí voy a borrar estas líneas, aquí llega con cierto ángulo. Vamos a pensar que llega con θ i y el ángulo con el que se refleja es θr. Aquí hay un punto donde se cruzan estos dos haces de luz, el que llegó y pegó aquí de forma perpendicular con el plano tangente y el que llegó acá a rebotar con el vértice. Ese punto donde se juntan es donde se va a estar formando la imagen de este objeto real. A esta imagen le vamos a decir que tiene una altura y'. Y va a estar a una distancia, aquí la voy a marcar, a la que le voy a llamar SI. Así distinguimos la distancia del objeto y la distancia de la imagen. Entonces, en mi ecuación sabemos que vamos a estar jugando con esas cantidades. S0, que es la distancia al objeto, SI, que es la distancia a la imagen, y R, que es el radio de curvatura de mi espejo. Ahora sí, ¿cómo le hacemos para probar que esa ecuación es correcta? Para demostrar la ecuación vamos a jugar con una función trigonométrica que es la tangente de alfa. Vamos a decir primero quién es alfa. Este alfa es este ángulo
que hay de aquí a aquí. Entonces, si este ángulo que se forma aquí es alfa, como es opuesto por el vértice con este de acá, este también tiene que ser alfa. Entonces, aquí a este punto le voy a llamar P. Y a este punto de aquí le voy a llamar P'. Bueno, entonces, dado que conozco todo eso, yo puedo jugar con el tangente de alfa y lo puedo calcular para dos triángulos distintos. Comencemos. Para el triángulo que se forma, a este punto le voy a llamar A, entre A, C y P, yo puedo ver que la tangente de alfa tiene que ser igual a, si este es el ángulo alfa, sería cateto opuesto, es decir, Y, sobre cateto adyacente. Fíjense que el cateto adyacente de este triángulo, que se forma de aquí de A, C y P, es justo este pedacito de aquí, pero ¿cuánto vale? Este lado va a ser equivalente a tomar la distancia S0, que es toda esta distancia que hay desde el vértice hasta acá, y restarle el radio. Notemos que si a esta distancia le quitamos este pedacito de acá, lo único que sobrevive es esta parte de aquí. Por lo tanto, esa distancia va a ser S0 menos R. Pero además tenemos otro triángulo. Lo voy a poner con rojo. Vamos a utilizar el triángulo que parte de B, llega hasta C, llega a P', ¿no? Y en ese caso, o para este triángulo, la tangente de alfa tiene que ser ¿quién? Cateto opuesto, que es este lado, este de aquí, Y', entre la distancia que hay desde el punto C hasta el punto P, y esa la puedo conocer, porque de C hasta V la distancia pues es el radio, pero le tengo que quitar este pedacito, y este pedacito lo definimos como la distancia de la imagen al espejo, entonces ese va a ser SI. Por lo tanto, esa distancia la podemos definir como R menos SI. Y listo. Fíjense que el ángulo del cual estamos hablando es el mismo. Como el tangente de alfa que tengo en azul es el mismo ángulo que el tangente de alfa que tengo en rojo, pues entonces yo los puedo igualar entre sí. De ahí vamos a obtener que Y entre S0 menos R tiene que ser igual a Y' entre R menos SI, donde recuerden, S0 es la distancia al objeto, R es el radio de mi espejo, SI es la distancia a la imagen, Y es la altura de la imagen del objeto real y Y' es la altura de la imagen que se está formando. Y ahora pues lo que podemos hacer con eso es despejar. Las Y las dejo de un lado para obtener que esto sería Y sobre Y' igual a S0 menos R entre R menos la distancia a la imagen. Y de aquí parece que ya llegué a un punto como complicado, ¿no? Voy a poner esto en un recuadro para indicar que esto va a ser importante. ¿Y por qué parece que ya llegué a un punto difícil de abordar? Porque yo no sé cuánto van en las alturas de los objetos. Eso no me lo está diciendo el ejercicio. Sin embargo, aquí hay algo que me dice bastante importante. Vamos a ver qué pasa con este haz de luz que llegó hasta el vértice, rebotó y salió para acá. Noten que si yo aquí pongo mi plano tangente, justamente la línea que pasa por el centro, el eje del espejo, funciona como la normal de este espejo plano, no de este que estoy poniendo aquí tangente. Como sabemos, para una reflexión, el ángulo incidente es igual al ángulo de reflexión. Entonces vamos a trabajar con eso, ya que el ángulo incidente es igual al ángulo de reflexión, pero no nada más eso. Yo puedo encontrar el tangente de θi y lo puedo igualar con el tangente del ángulo R, del ángulo θr. ¿Y eso cómo lo puedo hacer? Bueno, pues yo me fijo en estos triángulos. Fíjense que este triángulo que empieza en A, luego va a P y termina en V. Entonces, este triángulo que está con las líneas negras y con esta línea amarilla, tiene en común este ángulo θi, ¿no? Y vamos a ver, la tangente de este ángulo es el cateto opuesto, es decir, Y, entre el cateto adyacente.
que es S0, es la distancia de B hasta el objeto, o sea, S0. Entonces, este de aquí me queda como Y entre S0. Mientras que el ángulo reflejado, es decir, este de aquí me forma este triangulito que estamos viendo, que va de P' hasta V y llega hasta B mayúscula, hasta B nada más, ¿no? Y entonces aquí la tangente de este ángulo es Y' entre esta distancia que hay aquí, que es SI. Entonces sería Y' entre SI. Como podemos ver, nuevamente despejando, Y entre Y' es igual a S0 entre SI. Pero ahí no he terminado. Fíjense que Y entre Y' aparece también acá. Entonces lo puedo sustituir. Es decir, este resultado que acabo de obtener lo puedo sustituir acá arriba. ¿Sí? Y entonces, al sustituir, vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener que S0 entre SI es igual a S0 menos R entre R menos SI. Nuevamente, lo único que estoy haciendo aquí es sustituir el valor de Y sobre Y', que es S0 entre SI, en esta ecuación de aquí. Una vez que ya hice eso, no queda más que hacer álgebra. Y en ese álgebra que vamos a hacer, todo este término que está aquí abajo está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando. Entonces obtengo que esto es S0 por R menos SI. Esto va a ser igual a SI por S0 menos R. ¿Sí? Ahora yo puedo separar esa multiplicación que tengo ahí. Entonces me quedaría S0 por R menos S0 por SI. Y del otro lado me queda SI por S0 menos SI por R. Después de eso, ¿qué hacemos? Pues después de eso yo junto términos que sean iguales. Lo que voy a hacer es dejar todos los que tienen R de este lado. ¿Sí? Y entonces me va a quedar lo siguiente. S0 por R, este está aquí negativo, pasa del otro lado positivo. SI por R. Y aquí me quedó SI por S0. Aquí tengo un signo menos, pasa del otro lado positivo. S0 por SI. Listo. ¿Y ahora qué vamos a hacer con eso? Pues entonces puedo factorizar aquí una R. Me queda R por S0 más SI igual a SI por S0. Si se fijan es el mismo, entonces me queda dos veces SI por S0. Entonces, este SI por S0 lo voy a pasar del otro lado dividiendo. Y esta R que está acá multiplicando la paso del otro lado dividiendo. Y me queda escrito de esa forma. Ahora fíjense qué vamos a hacer. Este factor SI que yo tengo aquí lo puedo sacar dividiendo, es decir, lo puedo sacar de esta forma. Me queda como SI que multiplica a S0 más SI entre S0. Y esto va a ser igual a 2 entre R. Luego, ¿qué podemos hacer? Pues como tengo el mismo denominador, esto me queda así. SI va a ser igual a S0 entre S0 más SI entre S0. O lo que es lo mismo, lo que estoy obteniendo es lo siguiente. S0 entre S0 me da 1, más SI entre S0. Igual a 2 entre R. Y ahora, este factor que tengo aquí lo meto a multiplicar. Y me queda 1 entre SI más SI entre SI se me va a eliminar y me queda 1 entre S0 igual a 2 entre R, que es justamente la ecuación que queríamos mostrar porque es la ecuación de los espejos. Entonces, si se fijan, yo no tuve que hacer mucho. ¿De dónde partimos? Partimos de entender el fenómeno físico y los trazos geométricos que se derivaban de ahí.
Lo único que hice fue trazar este haz de luz que pasaba por el centro de mi circunferencia, que era al que pertenecía el espejo esférico que yo estaba tomando en cuenta. El mismo haz de luz que partía de donde mismo, pero que chocaba con el vértice para poder generar la imagen, y las distancias tanto del objeto como de la imagen. A partir de ahí, yo generé todo. Y lo que estoy diciendo es que si yo puedo conocer una de estas dos, automáticamente la tercera cantidad está completamente determinada. Si yo conozco la imagen, la distancia a la imagen y la distancia al objeto, automáticamente conozco el radio del espejo. Si yo conozco el radio y la distancia al objeto, automáticamente conozco la distancia a la imagen. Eso es lo que me dice la ecuación. Y más que eso, porque si yo ya conozco además esta relación, el hecho de conocer las distancias entre los objetos me ayuda a conocer la relación entre las alturas de los objetos. Es decir, si la imagen va a ser más grande o se va a reducir. Todo eso a partir de entender nada más que el fenómeno físico. Bueno, pues entonces espero que haya quedado suficientemente claro.